¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy el profesor Dante, estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta ocasión vamos a dar solución al área de lenguaje del examen de admisión de San Marcos 2025-1, bloque E. Vamos a ver qué nos dicen las preguntitas. Bien, en primer lugar tenemos la pregunta 39, el cual nos dice, el lenguaje humano cumple una función cognoscitivo-comunicativa. Esta se manifiesta apelando a diversos matices. Así, cuando en el salón de clase el profesor se dirige al alumno y le expresa, borre la pizarra, joven, por favor. Se cumple la función del lenguaje denominada. Bien, para ello vamos a tener en cuenta justamente cuáles son las funciones del lenguaje, ¿ok? Vamos a recordar un poquito ello. Bueno, en primer lugar tenemos la función representativa o también llamada referencial, el cual busca transmitir información de manera objetiva. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿vale? Como segunda función del lenguaje tenemos la expresiva o también llamada emotiva, ¿vale? Esta expresa emociones propiamente del hablante. Por ejemplo, estoy muy feliz, ¿vale? Como tercera función tenemos la llamada apelativa o también conativa, el cual busca influir en el receptor, o sea, en el oyente. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. ¿Ok? Como cuarta función tenemos la fática de contacto, el cual busca asegurar que la comunicación funcione correctamente. Por ejemplo, aló, ¿me escuchas bien? ¿Ok? Como quinta función tenemos la denominada metalingüística, el cual habla sobre el propio lenguaje en sí. Por ejemplo, el verbo correr es un verbo que se encuentra en infinitivo. ¿Ok? Y como última función tenemos la denominada poética o también llamada estética. ¿Ok? Este usa el lenguaje con fines artísticos. Por ejemplo, el viento susurra en la noche oscura. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta los conceptos de cada función, vamos a responder ahora sí a la pregunta que se nos plantea. ¿Ok? Bien, en este caso, el profesor le dice al alumno, borre la pizarra, joven, por favor. Allá, mira, nos dice borre la pizarra, joven, por favor. Es decir, el docente busca captar la atención del oyente. Bien, dicho ello, entonces, esta instrucción del profesor busca persuadir en el receptor. Por lo tanto, la alternativa que más se acopla o la que más se adecua para esta pregunta vendría a ser la famosa apelativa o también llamada conativa. Por lo tanto, la alternativa vendría a ser la C de cachimbo. Bien, vamos con la segunda preguntita. ¿Ok? Dice, en el vocabulario de la lengua española, las palabras no tienen significado unitario, sino que establecen una red compleja de relaciones semánticas. Entre ellas tenemos la sinonimia, la homonimia, la polisemia, la antonimia, etc. De este modo, en el enunciado, cuando revisaban el nivel del puente, detectaron un leve desnivel en el extremo derecho. Las palabras subrayadas están en relación semántica de allá. Mira, nos hablan acerca de nivel y desnivel, pero vamos a tener en cuenta justamente conceptos acerca de este tema de relaciones semánticas. Bien. En primer lugar, tenemos que saber cuál es la diferencia entre homonimia absoluta, parcial, ¿no? Paradigmática y cosas por el estilo. Por ejemplo, la parcial se caracteriza porque tiene diferente categoría gramatical. ¿Cómo así? Por ejemplo, la primera palabra puede pertenecer a la categoría gramatical de sustantivo y la segunda palabra puede pertenecer a la categoría gramatical de verbo. O sea, están en una relación de sustantivo a verbo. O también pueden estar en una relación de sustantivo a preposición. O también pueden estar en relación de verbos a sustantivo o cosas por el estilo. Por ejemplo, el vino con el vino. Allá, tú sabes muy bien de que ese el con tilde se puede cambiar por un nombre propio, ¿sí o no? José vino, allá, José vino. Ese vino implica un verbo, el verbo venir. Ahora, el vino con el vino. Ese último vino,
habla acerca de una bebida alcohólica, o sea, algo que él está trayendo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tú te puedes dar cuenta que están en una relación de verbo-sustantivo. Bien, vamos a ver qué nos habla la homonimia absoluta. A diferencia de la primera, se caracteriza porque tiene igual categoría gramatical. ¿Y a qué me refiero con esto? Allá pueden estar en sustantivo, sustantivo, verbo, verbo. Es decir, estos siempre van a tener la misma categoría gramatical. Por ejemplo, la llama se asustó al ver la llama. Allá, tú te das cuenta ahí de que la primera llama hace referencia a un animal. ¿Por qué? La llama se asustó. Uy, se asustó. Por lo tanto, nos habla de un ser vivo. En este caso vendría a ser un animal. Por lo tanto, ese animal, llama, en este caso, vendría a ser un sustantivo. ¿Ok? Ahora, se asustó al ver la llama. Allá, este animalito se asusta. ¿Por qué? Porque ve algo. Y ese algo, en este caso sería una llama, vendría a hacer referencia a un sustantivo, pero de fuego. ¿Ok? Por último, la homonimia paradigmática es el mismo verbo, pero en distinto tiempo, persona o número. ¿Ok? Tú sabes muy bien de que existen tres personas. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Por ejemplo, él comía y yo comía. Ahora, tú te das cuenta de que hay dos verbos, ¿sí o no? Ahora, comía está al lado de él, ¿no? Que sería en ese caso tercera persona. Y yo comía hace referencia a uno mismo, es decir, está en primera persona, ¿vale? Ahora, tenemos por otro lado lo que es la antonimia gramatical. Y se diferencia, o bueno, se caracteriza porque tiene una oposición creada por un prefijo de negación. Por ejemplo, legal, ilegal. Tú te das cuenta de que ahí la palabra es la misma, solo que justamente se le ha añadido un prefijo de negación, el cual es sí. Ahora, eso ya automáticamente cambia el concepto de cada palabrita. ¿Ok? Y por último tenemos la antonimia complementaria, el cual es la negación de un término implica la afirmación del otro. Por ejemplo, vivo, muerto. ¿Listo? Teniendo en cuenta ahora sí los conceptos de cada alternativa que se nos propone, vamos a responder a la preguntita que nos plantea San Marquitos. Bien. Bien, para el enunciado, cuando revisaban el nivel del puente, detectaron un leve desnivel en el extremo derecho. ¿Ok? Ahora, tú te das cuenta de que es la misma palabra, ¿sí o no? Nivel, desnivel. Pero en este caso, esta última, se le ha añadido un prefijo de negación. Allá, si tú me hablas de un prefijo de negación, entonces vamos a decir de que es una antonimia gramatical. Por lo tanto, tu alternativa sería la E, ¿no? El cual es la antonimia gramatical. Bien, vamos con la tercera pregunta, el cual nos dice lo siguiente. En el proceso de formación de palabras del español interviene una serie de procesos conocidos como derivación, composición, parasíntesis, sigla, acronimia y acortamiento. Relaciona las siguientes palabras con su proceso de formación correspondiente. Entibiado, productivo, limpia brisas. Tenemos que relacionar junto con derivación, composición y parasíntesis. Bueno, para poder, digamos, saber cuál es la relación correcta, vamos a ver un pequeño concepto de cada uno de ellos, ¿ok? Siempre es bueno recordar, ¿vale? Ahora, como tema, vendría a pertenecer a la formación de palabras. Bueno, la derivación se forma una nueva palabra agregando prefijos o sufijos. Por ejemplo, la palabra felicidad deriva justamente de la palabra feliz. Ahora, tú te das cuenta de que felicidad, si nosotros hacemos un estudio muy preciso acerca de ello, notamos de que felicidad deriva de feliz. Y ahí se le ha agregado el sufijo idad, ¿vale? Ese es un proceso de derivación. Ahora, composición. Se unen dos o más palabras para formar una nueva. Por ejemplo, cubrecama. Cubrecama, tú sabes muy bien de que es una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque son dos términos las cuales se han unido para formar una sola.
Por ejemplo, cubre más cama me da cubrecamas. Si yo digo abre latas, allá se ha formado por abre más lata. Si yo digo blanqueazul, blanco más azul, ¿vale? La palabra para síntesis, por otro lado, es un proceso de composición y de derivación de distinta naturaleza, para obtener así una nueva palabra mediante diversos procesos simultáneos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la palabra agrandar. Ahora tú te das cuenta de agrandar, si nosotros hacemos un estudio así muy preciso acerca de ello, notamos de que a vendría a ser un prefijo. ¿Ok? Nos queda agrandar, que en este caso agrandar deriva de grande, ¿ok? Más el sufijo ar, ¿ok? Ahora también otro ejemplo sería ropavejero, ¿ok? Otro ejemplo sería quinceañero, por ejemplo, ¿ok? Vale, siete mesino también, ¿ok? Dicho ello, vamos a responder a lo que nos plantea San Marcos. Bien, entibiado, por ejemplo, vendría a ser una palabra para síntesis. ¿Por qué? Porque se ha formado mediante el prefijo en, la palabra tibio y el sufijo ado. ¿Ok? Productivo, por su parte, es una palabra derivada. ¿Por qué? Porque productivo deriva del verbo producir más el sufijo tivo. Bien, y limpia brisas, ya pues obviamente es una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque es la unión de limpia más brisas. Por lo tanto, la alternativa para la pregunta 41 vendría a ser la D. ¿Ok? 1C, 2A, 3B. Listo, vamos con la pregunta 42. Bien, la frase nominal es una estructura sintáctica que tiene como núcleo un nombre o un pronombre y puede cumplir diversas funciones en la oración. De este modo, en el enunciado, José, mañana te devolveremos el libro. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ok, nos plantean cuatro proposiciones. Ok, T funciona como objeto indirecto del verbo. No sabemos, ¿ok? Si es que es verdadero o falso. El libro cumple la función de objeto directo. No sabemos tampoco si es que es verdadero o falso. Y José funciona como complemento predicativo. Bien, como última proposición tenemos mañana, funciona como complemento circunstancial. No sabemos si es que es verdadero o falso. Para poder responder correctamente a ello, vamos a tener en cuenta algunos conceptos de el tema frase nominal. Bien, ahora, el objeto indirecto vendría a ser aquel que indica a quién se dirige o beneficia la acción. En algunos casos también a quién perjudica, ¿vale? Lo vas a encontrar así en algunos libros. Por ejemplo, le di un regalo a María. ¿Ok? Ese le funciona como objeto indirecto en esta oración. El objeto indirecto, por su parte, recibe directamente la acción del verbo y responde a la pregunta, ¿qué más el verbo o a quién más el verbo? ¿Ok? Ahora, en este ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Compré una bicicleta. ¿Qué compré? Responde a una bicicleta. Por lo tanto, ese vendría a ser el objeto directo. Ahí te das cuenta de que está funcionando o que estoy empleando justamente la primera pregunta para poder hallar el OD. ¿Listo? Ahora vamos a ver acerca del complemento predicativo y este justamente aporta información sobre el sujeto o el objeto propiamente dicho. Por ejemplo, llegó cansado del trabajo. Muy bien. ¿Cuál es la información Dante que me aporta en esa oración? Llegó del trabajo. Sí, puede ser. Pero ¿cómo llegó? Cansado. Puede ser feliz, triste o lo que sea. En este caso, cansado, ese término vendría a funcionar como complemento predicativo porque añade información sobre la oración. Bien, vamos a ver acerca del complemento circunstancial, el cual expresa circunstancias de la acción, ya sea modo, tiempo, lugar, etc. Por ejemplo, nos vemos mañana. Ahora, ese mañana hace referencia a un complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Dicho ello, teniendo en cuenta la información de cada concepto, de cada término, vamos a responder ahora sí a lo que nos pregunta San Marquitos.
Ahora, te funciona como objeto indirecto del verbo, es la primera proposición que nos plantean. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque el pronombre te indica a la persona que recibe la acción del verbo. ¿Ok? Listo. Como segunda proposición tenemos de que el libro cumple la función de objeto directo. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque preguntamos, ¿qué devolveremos? Responde el libro. ¿Ok? Listo. Como tercera proposición tenemos, José funciona como complemento predicativo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque José funciona en este caso como vocativo. ¿Ok? Ahí se está empleando una coma vocativa. ¿Vale? Mañana funciona como complemento circunstancial verdadero, ¿ok? Porque mañana justamente indica la acción de cuándo se va a realizar. Por lo tanto, tenemos de que es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Por lo tanto, la alternativa sería la E, ¿ok? Listo. Pasamos a la pregunta 43 y nos habla acerca de los alomorfos. Bueno, los alomorfos son las variantes que expresan las distintas formas de concretización de un mismo morfema. Así tenemos sit y uch, que expresan el diminutivo en las palabras pececito y aguilucho. Según esta afirmación marca la alternativa en la cual se presentan alomorfos. Bueno, se presentan cuatro proposiciones y vamos a ver lo que nos dice. ¿Fue injusta e ilegal la sanción de las autoridades? Bueno, como segunda proposición tenemos la educación en los pueblos andinos es precaria, las instituciones peruanas deben tener una visión, los ciudadanos peruanos repudiamos la delincuencia. Necesitamos encontrar en qué proposición existen alomorfos. Bueno, para ello hay que tener en cuenta qué es un alomorfo, ¿ok? Y ese tema pertenece a lo que es morfología. El alomorfo es una variante de un mismo morfema que cambia su forma según el contexto. Por ejemplo, injusto, ilegal. Ahora, tú te das cuenta de que en este caso los prefijos in, ye e i son prefijos de negación, ¿ok? Básicamente estos prefijos ya cambian el concepto de ese término, ¿ok? Listo. El prefijo, vamos a mencionar acerca de ello, es el elemento que se antepone a una raíz para modificar su significado. Por ejemplo, descontento. Ok, yo me encuentro contento, pero si yo le añado a ello un prefijo de negación, en este caso sería des, ya cambia absolutamente todo el concepto, ya cambia el significado de esa palabra. ¿Vale? Ahora, por su parte, tenemos lo que es el sufijo. Es aquel elemento que se añade al final de una raíz para formar una nueva palabra, como por ejemplo, florista. Ok, florista en este caso vendría a ser una palabra de derivación. ¿Por qué? Porque deriva de flor. Y si yo le añado el sufijo ista, ya automáticamente estaría formando una nueva palabra. Pero ese ista hace referencia al oficio. ¿Ok? Bien, vamos a responder ahora sí a la pregunta que nos dice San Marcos. Para este caso, la primera proposición sería injusta e ilegal. Ahí observamos de que hay justamente alomorfos del prefijo de negación. ¿Ok? Y en la tercera proposición tenemos instituciones y visión. Por ejemplo, en este caso las palabras sion y sion son alomorfos del sufijo que indica acción o efecto. ¿Ok? Y dicho ello, entonces la alternativa correcta sería la D. Proposición 1 y 3 son correctas. Bien, vamos a pasar a la pregunta 44. El dictongo es la secuencia de dos vocales que conforman una sílaba dentro de la estructura de una palabra. El hiato acentual es la separación de vocales abierta más cerrada o cerrada más abierta, por la intensidad de voz sobre la vocal cerrada. Considerando lo expresado, identifique la alternativa en la que cada palabra presenta dictongos y hiatos acentuales sucesivamente. Allá, mira, me está diciendo de que en una palabra debe existir dictongo y hiato acentual. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un dictongo y un hiato acentual de un hiato simple. ¿Ok? Bien, este pertenece al tema de la división silábica. ¿Ok?
Y en este caso, un dictongo vendría a ser la unión de dos vocales, cerrada más abierta o viceversa, o simplemente dos cerradas, en la misma sílaba, claro está. Por ejemplo, cielo. Cielo vendría a ser un dictongo. ¿Por qué? Porque tenemos la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. ¿Ok? Un hiato acentual es la ruptura del dictongo cuando una vocal cerrada tónica se separa de una vocal abierta. ¿Cómo así, Dante? Mira, un ejemplo sencillo vendría a ser María. María, vemos ahí la unión de dos vocales, ¿sí o no? Pero en este caso, la vocal cerrada, con tilde o también llamada tónica, está unida a una vocal abierta. Por lo tanto, según las reglas del hiato acentual, estas se deben separar. ¿Ok? Listo. Tenemos al hiato simple, que es la separación de dos vocales abiertas en sílabas distintas. Por ejemplo, aéreo. Ok, aéreo. Ahí tenemos cuenta de que tenemos la unión de dos vocales abiertas. Las vocales abiertas son A y O y las vocales cerradas son I, U. Ahora, notamos de que solamente existen vocales abiertas. Por lo tanto, se deben separar. ¿Ok? Listo. Teniendo en cuenta ello, vamos a responder a lo que nos dice. Y bueno, dentro de todas las alternativas, biología justamente contiene un dictongo. ¿Ok? Tenemos IO y un hiato acentual vendría a ser IA. Cumple con lo que está pidiendo San Marcos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos también la palabra prohibía. ¿Ok? El cual presenta un dictongo. ¿Ok? Recuerda que la H es muda y en este caso no interfiere en la unión de esas vocales. ¿Ok? Seguido también de un hiato acentual. ¿No? ¿Ok? ¿Listo? Y bueno, la alternativa para este caso sería la E. Biología junto a prohibía. ¿Listo? Pasamos a la pregunta 45 y tenemos de que la tildación diacrítica se emplea para distinguir las distintas categorías lexicales de las palabras. De acuerdo con esta afirmación, señala la alternativa que presenta el uso adecuado de la tilde. Ajá, tenemos cuatro proposiciones. En primer lugar está el subdirector y él se trataban de tú a tú. Aquel trajo 5 libros para esa y para él. Raúl, sé cortés con tu padre, te lo suplico. Más se estima lo que cuesta más trabajo. ¿Ok? Vamos a ver la tildación diacrítica. ¿Qué nos dice? Bueno, en este caso, por ejemplo, tú vendría a ser un pronombre, tú con tilde vendría a ser un pronombre, y tú también vendría a ser, en este caso, un posesivo. Hay una diferencia muy grande entre ellos. Por ejemplo, tú eres bueno, ¿ok? Se está refiriendo a una persona, por lo tanto es un pronombre. Y tu casa es grande, vendría a ser un posesivo, porque ese tú funciona como una pertenencia hacia uno mismo, ¿ok? Ahora, también tenemos con respecto a la tildación diacrítica las palabritas se con tilde y se sin tilde. El primero es un verbo. ¿Por qué? Porque implica saber. Y el segundo vendría a ser un pronombre. Por ejemplo, sé inteligente. Ese sé justamente se debería tildar, ¿vale? A diferencia de se lo dije. Esto funciona como un pronombre, ¿ok? Listo. Más con tilde y más sin tilde se diferencian ya que la primera hace referencia a cantidad y la segunda hace referencia a un pero, no obstante, sin embargo. ¿Ok? Por ejemplo, quiero más comida. Ajá, ese más funciona como añadidura, por lo tanto se debe tildar. Y la otra oración sería quería ir, mas no pude. Es decir, hay un pero dentro de esa oración. ¿Vale? Listo, la tildación diacrítica para esta pregunta vamos a responderla de la siguiente manera, ¿vale? Ahora, en la primera proposición, el subdirector y él se trataban de tú a tú. Ese él y tú serían tildados. ¿Por qué? Porque son pronombres personales. Por lo tanto, deben llevar tilde, sí o sí. La segunda proposición, aquel trajo 5 libros para esa y para él. Aquel, recuerda que aquel y esa no se deben tildar, ¿vale?
En la tercera proposición, Raúl, sé cortés con tu padre, te lo suplico. ¿Ok? Ese sé con tilde vendría a hacer referencia al verbo ser o saber, en todo caso. Por lo tanto, se deben tildar. Y la última proposición, más estima lo que cuesta más trabajo. ¿Ok? Ahora, tenemos dos tipos de más, uno con tilde y uno sin tilde, ¿ok? Aunque más con tilde hace referencia a un adverbio, sí debe llevar tilde, ¿ok? Más conjunción equivalente a pero no está, digamos, contrastando ideas en este caso. Por lo tanto, no se debe tildar ahí, ¿ok? Entonces, tu alternativa correcta sería la alternativa D, 1 y 3. Bien, como última pregunta tenemos lo siguiente. La palabra es la unidad mínima significativa independiente de la lengua. Esta, a la vez, se clasifica en monomorfemática y polimorfemática, según contenga o no más de un morfema en su estructura. De acuerdo con esta explicación, marque la opción en la que se presenta una adecuada segmentación morfológica. Bien, vamos a ver en este caso la separación silábica de todas esas palabritas. ¿Ok? Este tema corresponde a lo que es la segmentación morfológica. Bueno, teniendo en cuenta ello, hay que precisar justamente algunos términos. Por ejemplo, lexema es la raíz de la palabra, la parte con significado léxico. Por ejemplo, panadero, ¿cuál es su lexema? Pan. ¿Por qué? Porque está justamente haciendo referencia a algo. Y a través de esa palabrita podemos formar más palabras. Panadería, panadero, ¿no? Pancito y cosas por el estilo. El morfema derivativo modifica el significado del lexema, creando así nuevas palabras. Por ejemplo, panadería. El lexema, ¿cuál vendría a ser? O la raíz también llamada pan. Ader vendría a ser el sufijo derivativo que indica lugar. ¿Me entiendes? Es decir, a través de la raíz uno puede crear nuevas palabras y eso hace referencia al morfema derivativo. ¿Ok? Ahora, el morfema flexivo. Ahora, en este caso va a indicar género, número, tiempo, persona, etcétera, sin cambiar el significado base. Por ejemplo, panaderos. ¿Ok? Ya saben muy bien de que la raíz vendría a ser pan. Vendría a ser el sufijo derivativo o vendría a ser el morfema flexivo del género masculino, ya que puede ser panadero o puede ser panadera. Y ese vendría a ser el morfema flexivo de número plural. Puede haber un panadero o pueden haber muchos panaderos. ¿Ok? Teniendo en cuenta ello, entonces vamos a ver qué alternativa de ellas presenta una adecuada segmentación morfológica. Bien, vamos a analizar la alternativa C. Dice, viajaré con los exmarineritos. Bien, viajaré. Viaj vendría a ser el exema, ¿ok? Viaja, viajé, viajarán, ¿me entiendes? Ese vendría a ser el exema. La A vendría a ser la vocal temática. ¿Por qué? Porque a partir de ello puedo yo, digamos, decir viaja, viajo, viajé, ¿ok? Y re vendría a ser el morfema flexivo de futuro, viajaré. Está en tiempo futuro. ¿Ok? Los, vamos a analizar ello. L vendría a ser un determinante, ¿ok? En este caso, los hace referencia a un determinante de tipo artículo. El O vendría a ser el género, puede ser lo, puede ser la, ¿ok? Y S vendría a ser número, los, lo, las, la, ¿ok? Marineritos. Ex vendría a ser un prefijo el cual indica anterioridad. Mar vendría a ser el extrema porque justamente está relacionado con el mar. De ahí que viene maremoto, marítimo, ¿no? Son palabras que se forman a partir de esa raíz. In vendría a ser el sufijo derivativo. Vendría a ser el sufijo derivativo, el cual indica la profesión justamente, o oficio vendría a ser también. Its indica un sufijo diminutivo, o vendría a ser el morfema de género masculino, ¿ok? Y ese vendría a ser el morfema de plural, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta para esta ocasión? La C, pues justamente. Viajaré con los exmarineritos. Listo, y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nada.
Eso ha sido hasta ahí. Hasta ahí la dejamos, ¿ok? Vale, nos vemos. Chau, chau.